Buenas noches, saludos en el nombre de Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, con el Nazareno en busca de su oveja. Y aquí con ustedes, uno más del camino. eh, a todos los amigos y hermanos de la fe del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre un punto muy delicado, que si raíces hebreas verdaderamente guardan las fiestas de acorde al mandamiento de la ley. En forma de pregunta, raíces hebreas guarda los mandamientos de las leyes de cada una de las fiestas. En forma de pregunta, bueno, vamos a analizar. Mi postura siempre ha sido determinante, que no se pueden guardar en todo su contexto, pero quiero analizar solo un fragmento para evidenciar las falsas formas o maneras que raíces hebreas dicen que guardan las fiestas de Pentecostés, la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. Analicen estos puntos interesantes. Número 1. Las primicias de esta fiesta, que están relacionadas como la gavilla, okay, que son productos de las mejores frutos, la brazada, la gavilla, son elementos destinadas para el sacerdote. Ok, son destinadas para el sacerdote. O sea, que solamente el sacerdote es asignado para recibirlas, inclusive comerlas. Nadie más puede tomar de estas primicias. Cosa contradictoria con los que hoy enseñan según las fiestas de raíces hebreas. Tú vas a ver que en sus denominaciones o congregaciones, o inclusive en sus hogares, les enseñan que pueden presentarle al Señor frutos. Van a la tienda, a los supermercados y compran frutos. Y entre comillas van a decir que están celebrando las fiestas de Pentecostés, ofreciéndole al Señor las primicias de sus frutos. En una forma literal tratan de hacerlo conforme el mandamiento, pero ¿qué creen? Que no se puede hacer. Número 1, siempre voy a explicar y decir, y no me cansaré de repetir, que las fiestas de acorde al mandamiento señalaba que tenían que subir los hijos de Israel a Jerusalén, al lugar que el Señor escogiere para poner ahí su nombre. Ese es el punto principal. Tú puedes presentar elementos que son parecidos y que el Señor lo manda, perfecto, pero resulta que tenías que llevarlos al sacerdote, mira, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. Aquí hay un punto interesante, porque yo veo que la mayoría que tratan de enseñar que guardan las fiestas, ellos se adjudican, ojo, se adjudican que ellos son los sacerdotes, y por eso ellos tienen la capacidad de presentar al Eterno las primicias de los primeros frutos. Y entre estos elementos vemos claramente que eran productos del campo, que las personas tenían que llevar de sus cosechas. Entonces, cosa que no se puede hacer. Número 2, los sacerdotes eran los que ofrecían o presentaban ante el Señor, ante el Eterno, estas primicias, como primicias de los mejores frutos que los hijos de Israel iban a traer para el sacerdote. Entonces, nuevamente, cuando vamos a los elementos que se van a ofrecer en la fiesta de las semanas, encontramos que hay 2 panes, y tú vas a ver que en algunas congregaciones, ok, enseñan que a los creyentes pueden presentar sus panes allí en sus hogares. Van a hacer una oración y los van a presentar ante el Padre, y que Él los va a recibir. Nota dónde está el error.
hay un error anacrónico en todo lo que se está moviendo en estos movimientos que nada tiene de raíz de la ley. ¿Por qué? Porque estos panes, ok, estos panes eran traídos, ok, se iban a ofrecer, ok, ¿a quién? Al sacerdote. Ojo, ¿a dónde se iban a entregar los panes? ¿Quién los iba a tomar? El sacerdote, mira, el sacerdote. Y el sacerdote los presentará como ofrendas mecidas delante de Jehová, lo mismo que la gavilla de los primeros frutos, o sea, tiene que ver con frutos del campo. Las fiestas están conectadas con el sacerdocio, porque para ellos, todo lo que tú presentaras era para ellos. Tú no puedes romper la gramática del mandamiento. Tú no puedes romper el mandamiento. Tienes que hacerlo así como se dio. Entonces, si analizas, si visualizas a tu alrededor, la mayoría que dicen que celebran estas fiestas, rompen todos los mandamientos de todas formas y de todas maneras. Entonces, nota, los panes tenían que ser llevados ¿a dónde? Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. Está hablando de los panes. Era la ofrenda mecida, primicias. Mira, el pan de las primicias, nota que se le llama primicias, ¿ok? Es algo sagrado, pero tienen un destinatorio exclusivamente para quién era. Dice, junto con las primicias de los dos panes también se ofrecían corderos. Luego hablaremos de ese punto. Dice, serán cosas sagradas a Jehová. ¿Para quién? Para el sacerdote. Nota bien. La persona los iba a llevar como al Señor. ¿Ok? Eran canalizados por el sacerdote. Y estas primicias eran exclusivamente para el sacerdote. Ojo, nadie más puede comerlas. Cosa contradictoria a lo que hoy se enseña dentro de muchos de raíces hebreas, sacando fuera de contexto todos los elementos que están relacionadas en cada una de las fiestas. En la actualidad tú vas a ver que las primicias las toma los líderes, ¿ok? En otros casos te enseñan a que tú tienes que enviar tus primicias al ministerio que te alimenta de la palabra del Señor. Eso es completamente falso. Jamás, repito, jamás las primicias del Eterno, las primicias de la fiesta, jamás tenía que ver con cosas monetarias. Todo está relacionado con productos del campo, está relacionado con como la harina, donde tú ibas a llevar los dos panes, ok, todo está relacionado con productos comestibles, y estos nadie más tenía el derecho de comerlos, de tomarlos. Aquí dice el pan de las primicias, ok, y los dos corderos serán cosas sagradas, ¿no? También, cosa sagrada quiere decir cosa que es apartada delicadamente, que solamente los sacerdotes pueden comer, participar y comerlas. Entonces, si tú analizas hoy en día, ojo, si tú analizas hoy en día, cuando se entregan según haciendo la celebración, ofreciendo los dos panes, tú vas a ver que la mayoría de estos falsos maestros de raíces hebreas, ellos mandan a los feligreses, a los creyentes, a comerlo. Repito, pregunto, ¿eso dice el texto que los panes que llevabas a ofrecerlos al Eterno eran para que tú mismo los comieras? No. Aquí te dice claramente que eran las primicias, los dos panes que tú llevabas como primicias, tenían que ser para el sacerdote. Solamente él podía comerlos. Entonces tú ves en la actualidad todo lo contrario de estos falsos maestros y los que los siguen, porque los que los siguen les enseñan que tú ahí en tu casa tú puedes ofrecer al Eterno, elabores dos panes y los presentes ahí tú mismo al Eterno,
y que ya luego tú los comas. Pregunto, ¿eso dice el mandamiento? No, evidentemente que no. Entonces vemos un mandamiento totalmente alejado de la verdad. Y nota bien, allá en los textos que leímos decía de que estas primicias eran para los sacerdotes, indiscutiblemente que sí. Entonces, en la ley está el mandamiento para quién iban a ser las primicias de lo que los hijos de Israel llevaran para entregarlas a Jehová. Todas estas primicias tenían que ser destinadas o dadas o le pertenecían al sacerdocio arónico, porque solamente a ellos el Señor se las entregaba como cosas consagradas exclusivamente para la casa sacerdotal o la casa de Aarón. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Mira, dijo más Jehová. Estoy en Números 18, capítulo 8. Dijo más Jehová, Aarón, he aquí yo he dado también el cuidado de mis ofrendas, ¿ok? ¿Qué estaban dando en Levítico 23? Ofrendas, ¿ok? Son ofrendas. Las primicias de los dos panes como primicias son ofrendas. Lo que están dando en la fiesta de las semanas o de los primeros frutos de la gavilla mecida son ¿qué? Son primicias, son ofrendas que se están dando exclusivamente que le corresponden al sacerdote. Mira, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. O sea, está hablando que son para Aarón y la descendencia arónica del sacerdocio. ¿Ok? Dice, verso 11, esto también será tuyo, las ofrendas elevadas de sus dones. ¿Qué están haciendo allá los hijos de Israel? Llevando ofrendas en la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, como los dos panes, el nuevo grano, la gavilla o la brazada de la gavilla y todo eso, mira. Dice, ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Dice el verso 12, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo escogido, dice, todo lo escogido, las primicias de ellos. Ojo, ¿qué están dando allá los hijos de Israel en la fiesta de Shavuot o de las semanas? Primicias de lo mejor de los frutos del campo. Ok, en la gavilla, la brazada de manojo de frutos, está dando las primicias del nuevo grano, está dando las primicias del pan. Ok, ¿qué dice el texto? Las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Aquí Raíces Hebreas rompe el mandamiento otra vez, porque según las primicias de que se tienen que celebrar en cada una de las fiestas, ¿quién las toma? Las toman ellos, adjudicándose como que si ellos son la casa sacerdotal. Esa es una completamente herejía, por donde quiera que la veas. Nota, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. ¿Quieres más contexto para que te des cuenta que lo que Raíces enseña cómo, ojo, lo que Raíces enseña cómo los elementos que se tienen que dar, presentar en cada una de las fiestas, como la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, de las semanas, te das cuenta que esos elementos como primicias no las puede tomar cualquiera, sino solamente los sacerdotes. Esto que estamos leyendo contradice y confronta a la mayoría de los que enseñan que están celebrando las fiestas puedo ver fuera de su contexto de la verdadera raíz de la Torah bendita del Eterno. Nota bien, cuando hayas entrado a la tierra, aquí estoy en Deuteronomio capítulo 26 y aquí vamos a concluir.
cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, otra vez, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de aquel año. ¿De qué está hablando? De frutos. Las pondrás en una canasta. Igual he visto que las personas compran una canasta y le meten ahí frutas y dicen vamos a hacer la fiesta, vamos a llevar la canasta. Pero ¿qué crees? Fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Otra vez raíces hebreas rompiendo el mandamiento de la Torá. Porque la Torá te dice que solamente tienes que ir al lugar que el Eterno escogió para poner ahí su nombre. Allí vas a llevar esas primicias. ¿Y a dónde estaba el lugar que él escogió? Casa de Judá, ciudad de Jerusalén. En otras palabras, la tribu de Judá, ciudad de Jerusalén, donde estaba el santuario, donde él allí habitaba y donde ministraban los sacerdotes. Todo tiene una conexión. Entonces te dice el texto que ahí vas a ir. Pero si tú analizas en la actualidad a dónde se celebran estas fiestas, a dónde se están celebrando estas convocaciones santas, donde sea, donde quiera, como sea. ¿Eso decía el texto? No, eso no dice el texto. Dice, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Otra vez. Y te presentarás al sacerdote que habite en aquellos días. Nota. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Nota, yo hago una pregunta. ¿Tú crees que la canasta, ojo lo que voy a preguntar, ¿tú crees que la canasta, lo que tú llevabas, que le entregabas al Eterno y el sacerdote la presentaba, tanto como los panes de la fiesta, tanto como las semillas de las primicias, los panes de las primicias, la gavilla de los mejores de los frutos que presentaban como primicias? ¿Tú crees que tú mismo las tenías que comer? ¿Tú crees que eran para ti? ¿Tú crees que eran para mí? No, nadie las podía comer. Estas eran cosas sagradas que el Eterno las dio para la casa de Aarón. Lo acabamos de leer en Números capítulo 18, donde el Señor dice con toda claridad, yo he dado de las mejores de las primicias de todas las cosas que los hijos de Israel te van a traer, yo las he dado para ti y solamente tú puedes comerla y tus hijos. Otra vez, respuesta. Vemos que la mayoría de raíces hebreas quebran todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos no van a celebrar la fiesta de acuerdo al mandamiento. Número 2, lo que están presentando, ellos mismos lo consumen, violando el mandamiento de la Torá, que eso no dice. Nuevamente, los líderes de estos movimientos, que enseñan que tienes que presentarle al Señor las primicias, y para ellos, cuando hablan de primicias, ellos están indicando que lleves una ofrenda monetaria. Cuando el contexto nada tiene que ver con ofrendas monetarias, todos los elementos que encuentras de los panes, de la gavilla, de los mejores de los frutos, de las semillas, del nuevo grano que tenían que presentar los hijos de Israel, todo tenía un destinatorio. Por mandamiento de la ley, del mandamiento de la ley, de las fiestas y del Eterno, solo los hijos de Aarón eran los que podían comer estos productos que los hijos de Israel presentaban. Pero ¿qué crees? Que hoy en día vemos a falsos maestros de raíces hebreas y los que los siguen, ellos la celebran donde sea. Cuando el texto te dice vas a ir al lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, no,
Ellos lo hacen donde sea, como sea. Cuando presentan los panes, ¿quién los come? Ellos mismos los consumen. Cuando el mandamiento de la Torá, regreso aquí, cuando el mandamiento de la Torá decía que eran cosas consagradas para quién, para el sacerdote. Entonces, ¿qué vemos en la actualidad? Que la mayoría de los falsos maestros de raíces hebreas, ellos las toman como si ellos fueran los sacerdotes. Y también los creyentes que les enseñan a seguir, que se tienen que guardar estas reuniones, convocaciones santas, y que se tienen que hacer de acuerdo al mandamiento de la ley, te dicen que ellos las pueden comer. Entonces tú vas a ver a un montón ahí comiendo panes, comiendo de la canasta, comiendo de los frutos que llevas, de las gavillas, de los mejores de los frutos, cuando en todo el contexto de la ley, si tú eres lector de la ley, te das cuenta que nadie podía comer de los elementos de las primicias. ¿Por qué? Porque solamente fueron dadas, al sacerdocio arónico. Y ahí concluimos con eso, con esa pequeña observación. Mira. Entonces, analiza esto. Número 18, del verso 8 en adelante, vas a encontrar en el contexto claramente que solamente ellos podían comerlas, nadie más. Solamente los sacerdotes podían tomar los elementos de todas las primicias que los hijos de Israel presentaban en las fiestas, en la fiesta de Pentecostés. Así que será hasta la próxima, y analizar en forma de pregunta: ¿Raíces Hebreas verdaderamente guarda las fiestas de Levíticos 23? En ninguna manera. Será hasta la próxima. Amén.